Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso. Digno eres de toda gloria, de toda honra y toda alabanza. Gracias porque tú eres el que nos da el aire para respirar, Señor. Porque tú eres el que nos permite vivir este día. Y te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que nos ayudes a vivirlo para la gloria de tu nombre. Gracias por la preciosa sangre de Jesús de Nazaret que limpia nuestras vidas de todo pecado, Señor, de toda maldad. Venimos delante de tu presencia, Señor, en humillación, en arrepentimiento, Señor, a pedirte perdón por nuestros pecados. Padre, a rogarte en el nombre de Jesús de Nazaret que limpie nuestras vidas de toda maldad, que perdones todo aquello en lo que hemos fallado, en lo que hemos pecado delante de ti, Señor. Como dice tu palabra, contra ti solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Que tú seas limpiándonos, purificándonos, Señor, como dice tu palabra, Dios de la gloria. Que en este día, Señor, tú seas conduciendo nuestros pasos, guiando nuestro caminar, Señor. Que seas tú levantando muros de protección alrededor de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Que levante muros de protección alrededor de cada persona, Señor, que nos acompaña con esta palabra en este día, en la hora, Señor, en que lo estén viendo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a cada persona que sale a sus labores, sale a sus trabajos, sale a desempeñar sus responsabilidades, Señor, y te pido que los guardes de todo contagio, de todo mal, de todo peligro, que los guardes, Señor amado, de aquellos que no descansan, sino le hacen mal a su prójimo. Te pedimos que tú tengas misericordia, que les hagas invisibles, nos hagas invisibles a los ojos de los violentos, a los ojos de los asaltantes, de los ladrones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo Iglesia Cristiana Filadelfia, Unción, Carácter y Servicio, IFUS. Y bendigo cada persona que se acerca para recibir este mensaje. Gracias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo avive nuestro espíritu, que seamos sensibles a tu palabra, que seamos tallados por el Espíritu de tu palabra y que seamos hacedores y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, muchas gracias. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Amén y amén. Amados, muy buenos días. El Señor les bendiga. Confiamos en el Señor, en que se encuentran bien, en que están sorteando bien cada situación, en que cada uno se deja guiar por el Señor, por su Espíritu Santo, para enfrentar cada situación que están viviendo. Damos gracias al Señor por este nuevo día de vida, por las nuevas fuerzas que da cada uno, y que el Señor sea extendiendo su mano de sanidad sobre aquellos que están enfermos, sea de este COVID-19 o sea de cualquier otra cosa, no importa, que el Señor extienda sus manos poderosas de bendición allí, y que el Señor sea respondiendo a cada clamor, a cada oración que se hace por las peticiones que tenemos en el WhatsApp de IFUS Peticiones, y que Dios sea glorificándose en medio de cada necesidad. Continuamos nuestro estudio del Evangelio de San Mateo, según San Mateo, capítulos 5 al 7, el Sermón del Monte. Y en esta hora nos corresponde estudiar lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15, en la versión de Nueva Traducción Viviente. Dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y es una exhortación que está haciendo el Señor allí, a quienes lo estaban escuchando y hoy en día a cada uno de nosotros, y nos advierte acerca de los falsos profetas. ¿Cómo poder saber de un falso profeta?
una cosa, quiero aclarar, una cosa es un falso profeta y otra cosa es una falsa profecía. Hay profetas, hombres y mujeres de Dios que el Señor utiliza ya sea con el don de la profecía o en el ministerio profético, que en ocasiones por la buena intención de su corazón dan palabras como profecías provenientes de parte de Dios para el bienestar de una persona, para poder sortear, salir adelante en medio de alguna situación y no son profecías que vienen de parte del Señor, son profecías falsas, son profecías que proceden de un corazón que quiere ver algo bueno, un corazón que está anhelando algo especial, algo de bendición para la persona o las personas a las cuales les dan este tipo de profecías. Puede ser un buen profeta. Recuerdo hace una buena cantidad de años hay un profeta reconocido, se llama Jorge Rasky, y él decía que reconocía que en algunas ocasiones había dado profecías en su carne, es decir, que era expresado el deseo de su corazón frente a diferentes situaciones y que no era realmente una palabra dada por el Señor a una determinada persona, situación o personas, sino que era como el buen deseo de su corazón y esas no eran profecías, no eran palabras proféticas de parte del Señor. Pero es un profeta de Dios, es un hombre de Dios. Solamente que en ocasiones sus emociones lo dominaron, sus emociones lo doblegaron y dio palabras más del deseo de su corazón que algo sucediera o dejara de suceder que de palabras dadas por el Señor. Entonces esas son falsas profecías que no necesariamente llevan a decir que es un falso profeta. Pero sí el Señor nos advierte sobre los falsos profetas. Y aquí se está refiriendo en el sentido de profeta en varios aspectos. Uno de esos aspectos se está refiriendo a los predicadores. En aquel tiempo se consideraba como un profeta también alguien que se paraba y que predicaba, que hablaba acerca del reino de Dios. Así como al Señor Jesucristo lo consideraron y le dijeron en algunas ocasiones que era profeta. Es más, Moisés declaró, profetizó acerca de Jesús que el Señor levantaría un profeta más poderoso que él. Y ese profeta, lógicamente, es el Señor Jesús. Entonces, como profeta, no solamente aquel al cual el Señor le revela palabra de ciencia o palabra respecto a un futuro inmediato o lejano, como vemos en los profetas del Antiguo Testamento, como vemos al Señor Jesús dando palabra profética cuando dijo, les aseguro, de cierto les aseguro, hablando del templo, que no quedará piedra sobre piedra. Esto es más o menos en el año 33 después de Cristo, y en el año 70 después de Cristo entra un hombre llamado Tito Vespasiano, que era un militar, entra allí en esa persecución a los judíos y a los cristianos y derriban el templo. Esa palabra profética del Señor se cumplió. Y una referencia acerca de que esa palabra se cumpliría era cuando él iba a entregar su propia vida. Ese templo que era él lo iba a entregar y dijo el Señor, y levantaré este templo en 3 días, y es cuando él resucitó. Y el hecho de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo mostró que la profecía respecto al templo físico en el cual los judíos tenían su corazón, pero que el Señor les dijo que ya la presencia de Dios no iba a estar ahí, fue destruido más adelante. Entonces nos está diciendo aquí, tengan cuidado de los falsos profetas. Son aquellos que están predicando un evangelio por la puerta ancha, un evangelio contaminado con el pensamiento de la humanidad, con el pensamiento del mundo, un evangelio que no tiene que ver algo con la santidad, un evangelio facilista, un evangelio de una prosperidad que no es la prosperidad que Dios tiene para nosotros, es totalmente diferente, un evangelio acomodado, un evangelio sin cruz. El acceso a Dios el Padre es únicamente por medio de Jesús de Nazaret, y el acceso a Jesús de Nazaret es por medio de la cruz. El Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el acceso. No podemos hablar de un evangelio sin cruz.
de un evangelio sin negarnos a nosotros mismos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que cada día con la ayuda de Dios, cada día con la ayuda del Espíritu Santo, crucificamos nuestra carne, crucificamos nuestras pasiones y nuestros deseos desordenados. Entonces no podemos tener acceso al Señor si no es a través de la negación de nosotros mismos, de entregarle el gobierno, como lo hemos dicho antes, el gobierno de nuestra vida al Señor. Entonces tengan cuidado, dice, de esos falsos profetas. Tengan cuidado de aquellos que están hablando de un evangelio facilista, de un evangelio donde dicen aquí usted ya deja de sufrir, pare de sufrir, sino que es totalmente diferente. El evangelio implica la cruz del Señor Jesucristo. Y la cruz implica para nosotros negación, implica para nosotros dolor, implica para nosotros sufrimiento. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento de dolor, por un momento de aflicción, si estás pasando por un momento de pronto de enfermedad, si estás pasando por un momento de luto, si estás pasando por un momento difícil, es en ese instante cuando necesitas o cuando necesitamos decirle al Señor, Señor, toma el control de mi vida, te entrego el gobierno de mi vida. El Señor Jesús dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti, todo, no hay algo que te quede difícil. Y le dice, Señor, si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta angustia, pasa de mí este dolor, este tormento, este martirio que voy a estar sufriendo para poder salvar a la humanidad. Dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Es allí en medio de esos momentos cuando realmente se ve que nuestras vidas han sido rendidas totalmente al Señor, y a pesar de lo que pasemos, a pesar de tu sufrimiento, a pesar de tu dolor, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu pérdida, a pesar de tu congoja, a pesar de tu tribulación, sigues adelante con el Señor, sigues adelante sometiendo tu vida y tu voluntad al gobierno de Dios y a la voluntad de Dios. El Señor dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces dice, tengan mucho cuidado de esos falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, es decir, que son plausibles, que son agradables, que traen palabra muy agradable, que traen palabra donde la santidad no tiene cabida, donde el sacrificio no tiene cabida. El máximo sacrificio, el supremo sacrificio es el que hizo Jesús de Nazaret, pero también nosotros necesitamos sacrificar nuestros malos deseos, sacrificar nuestro pecado, sacrificar todo lo que tiene que ver con las tentaciones que llegan a nuestras vidas, sacrificar ese vocabulario que en ocasiones va saliendo sin ton ni son, sacrificar la ira, sacrificar esos temperamentos que son explosivos, sacrificar todas esas cosas, los apetitos de la carne, los apetitos a las cosas del mundo, a la música del mundo, a los ídolos del mundo, sacrificar todo eso. Nosotros necesitamos sacrificar hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Lo mejor para nosotros es que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios para nosotros, con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y dice aquí, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan, por la forma en que ellos viven. Al final del Sermón del Monte, lo vamos a ver cuando terminemos, la gente estaba asombrada del Señor Jesús porque decía, porque Él enseña con autoridad y no como los escribas. Y dice aquí, puedes identificar un falso profeta por su fruto, por su estilo de vida, por la forma en que se comportan. Puedes identificar un falso profeta por su carácter. Puedes identificar un falso profeta por la manera en que lleva su vida, si es una vida en santidad o es una vida desordenada. Y el Señor nos coloca una comparación más adelante y dice, ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos, higos de los cardos? Es imposible. Es imposible tomar un fruto de un árbol que no es el adecuado. Y sigue diciendo, un buen árbol produce frutos buenos, pero el mal árbol produce malos frutos.
El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el mal árbol puede dar buenos frutos. Así que por el fruto tú conocerás el árbol. Por los frutos conoceremos a estos profetas si son falsos o si son verdaderos. Sí, hoy en día están las profetas. Y en ocasiones han llegado y me han dado palabra profética, pero he tenido con la ayuda del Señor el cuidado cuando recibo una palabra profética de decir, Señor, si esto viene de parte tuya, amén, yo lo recibo, pero si esto no viene de parte tuya, Señor, yo lo rechazo totalmente. Incluso cuando esas palabras proféticas son agradables, agradables al oído, agradables al deseo de pronto, a la codicia, agradables a querer tener. Y en ocasiones vienen con palabras diciendo, oh, vas a tener y vas a... yo prefiero sujetar, cada vez que hay una palabra profética, sujetarla al Señor, decirle, Señor, si esto es tuyo, amén, yo lo recibo. Si no es tuyo, Señor, yo no lo recibo. En ocasiones eso sucede cuando conocemos a la persona y sabemos que Dios la usa en ese mover profético, pero hay oportunidades donde de pronto estamos en un lugar que no es nuestra casa espiritual, no es ICFU. Si alguien se acerca con una palabra profética o de pronto hemos invitado a alguien que nos han dado una buena referencia y de una palabra profética, acostumbrémonos a decir, Señor, si esto es tuyo, amén, yo lo recibo, pero si no es tuyo, Señor, yo lo dejo ahí, yo no lo acepto, yo no lo recibo, por muy dulce que parezca a nuestros oídos, por muy dulce que parezca a nuestros deseos. Así, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, pueden identificar a la gente por sus acciones. Esa es la palabra que el Señor tiene para hoy, en el día de hoy, para cada uno de nosotros. Tengamos cuidado de aquellas personas que nos presentan un evangelio facilista, de aquellas personas que vienen con palabras proféticas de pronto para dividir la iglesia. Oh, pero el siervo que tú eres, tú no estás llamado para estar aquí, tú estás llamado para hacer cosas grandes, para tener tu propia iglesia. Es mejor ser, dicen, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. No, ten cuidado con eso, ten cuidado con personas que supuestamente dan palabras proféticas y lo que quieren es dividir una iglesia, quieren sacarte del lugar donde tú te encuentras. Si algún día el Señor quisiera llevarte a otro lugar, sin duda que va a utilizar diferentes medios para confirmar eso. Y no va a ser algo simplemente por un deseo del corazón. Y si lo haces de esa manera, créeme que estás actuando de una manera equivocada y desafortunadamente de un momento a otro vas a cosechar lo que tú has sembrado, como vimos en el día de ayer, porque la semilla que nosotros sembramos, esa es la que cosechamos. Ten cuidado, que tus oídos estén muy atentos a las palabras que recibes, que tus oídos estén muy atentos a la palabra de predicación que recibes, que todo sea filtrado por la palabra, que todo sea filtrado por el Espíritu Santo de Dios. Tengamos cuidado con aquellos que venden cosas, venden un evangelio tan fácil, que promocionan como si el evangelio estuviera así en promoción, paga uno y lleva dos. Ten mucho cuidado, porque es cierto, el precio de nuestra salvación lo pagó Jesús de Nazaret y nuestra salvación es segura, pero hay un estilo de vida que el Señor demanda a sus hijos. Por sus frutos los conoceréis. Y el fruto que tú veas, si es fruto de un hijo de Dios, de una hija de Dios, precioso, maravilloso, pero si no, ten mucho cuidado, que no lleguen a engañarte con palabras dulces, pasando por profetas. Padre, te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque tú eres bueno por la palabra que has traído. Y te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret que nos des discernimiento de espíritus con tu Espíritu Santo, Señor, que nos des la capacidad de saber cuando una palabra proviene de parte tuya, cuando es el buen deseo de un siervo, una sierva, Señor, o cuando es una palabra dada por un falso profeta para dañar, para lastimar el cuerpo, para romper, Señor amado, para desmembrar el cuerpo. Ayúdanos, Señor de la gloria, a hacer lo que dice tu palabra, a tener cuidado con esos falsos profetas y podernos dejar guiar por la sana doctrina, Señor, y por hombres que realmente hablan de parte tuya, hombres y siervos y siervas que traen palabra profética, que da dirección, Señor amado, que edifica,
que exhorta, que consuela nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, bendiciones para todos. El Señor les guarde. El Señor dirija sus pasos en este día. Que sea un día de bendición para todos. Les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios les guarde.